Gracias te damos, tú que nos escuchas ahí en esta grabación, te damos gracias por tu vida y deseamos que escuches la palabra es para ti. Vamos a abrir el libro en Apocalipsis 3, el 14 al 21, vamos a ver, Dios le habla a la iglesia de la Odisea, vamos a entender muchas cosas en estos pasajes y las vamos a llevar a cabo, amén. Dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Es la palabra revelada a su pueblo. Es importante conocer la palabra de Dios. Apocalipsis 3, del 14 al 21. Hoy vamos a entender que la autosuficiencia nos trae arrogancia, nos trae soberbia, nos trae orgullo, y eso es malo delante de Dios. Eso nos aparta de la palabra de Dios. Por eso nunca usted se cree autosuficiente, nunca usted va a poder dominar la palabra de Dios, nunca va usted a conocer las profundidades y los secretos que hay en este libro sagrado, ¿verdad? Siempre hay que caminar, ¿qué? Humildemente. Dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Por eso delante de Dios hay que ser humilde. Dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Ese es el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego todos los apóstoles y todos los que anduvieron haciendo las cosas de Dios, cómo nos enseñan a que entregaban sus vidas por el Evangelio. Ya lo tiene Apocalipsis 3, vamos a leer del 14, dice que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo, fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro, vamos a orar para que la palabra fluya, corra sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender tu palabra. Hoy te pido que nos traigas ese espíritu de redargüimiento, que verdaderamente nos pongamos a cuentas contigo, si realmente no hemos sido celosos, si realmente nos hemos alejado de tu palabra, si ha entrado orgullo, autosuficiencia, soberbia en nuestras vidas, Señor, y hemos dejado las cosas santas tuyas, Señor. Hoy tú nos aconsejas que seamos celosos y que nos arrepintamos, Señor. Hoy, Padre, te pido que verdaderamente tengamos comunión contigo, Señor. Y tú estás a la puerta llamando, Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón, Padre, para que nos hagas esa obra que empezaste en nosotros, la perfección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje a la Odisea, hay que entender el contexto, hay que entender esta ciudad, cómo se ubicaba. Estaba en Turquía, se fundó en el siglo III a.C. ¿Por qué la Odisea? Porque así se llamaba la esposa en ese tiempo del rey Antíoco II, ¿verdad? Y bueno, así le puso, pero era una ciudad que estaba bien centrada, de ahí salían los caminos, y era próspera esa ciudad, ¿verdad? Salían los caminos, tenía cerca una ciudad, se llama Heliópolis, otra ciudad que tenía cerca era Colosas, y nuestro Señor Jesucristo, por eso hay que entender bien por qué ese mensaje. Este mensaje
lo hace el Señor Jesucristo, porque en la otra ciudad que estaba cerca había aguas calientes, aguas termales, aguas medicinales. En Colosas, del otro lado, había aguas frías, que eran refrescantes porque hacía un calor tremendo, ¿verdad? Entonces, tanto las aguas frías como las calientes eran de bendición. Pero ahí en la Odisea eran unas aguas tibias, feas, horribles. Creo que por aquí, por Iztapalapa, a veces hay agua fea, ¿verdad? Que nos mandan de no sé dónde. Yo he visto varias personas que a veces sale hasta como con lodo el agua, ¿verdad? Y a veces no pueden ni lavar la ropa. Así la Odisea tenía unas aguas horribles, con azufre, con minerales. Es más, cuando la bebían, ¿saben qué hacían los pobladores de ahí? La vomitaban. Entonces nuestro Señor Jesucristo, muy inteligente, ve todas estas cosas y les predica la palabra de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que tú, cuando ves la palabra a alguien, tienes que saber las raíces, tienes que saber costumbres, tienes que saber qué está pasando en esa familia para que tengas sabiduría y que puedas penetrar en la palabra. ¿Sí me explico? Te tienes que meter en los zapatos de la persona que le predicas la palabra. Por eso el Señor Jesucristo, el ángel ya sabía lo que pasaba ahí en la Odisea. Por eso dice, es mejor que seas caliente y que seas frío, mas a los tibios yo los vomito. Y entonces los de la Odisea enseñaban, aprendían bien ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos mismos, al tomar esa agua fea, la vomitaban. Realmente ni la podían tomar porque estaba asquerosa totalmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo ubica bien. Así nosotros tenemos que ubicar a quién le vamos a dar la palabra. Tenemos que ser bendición para esas personas. Tenemos que buscar qué es lo que necesitan. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, tenerla en la memoria para poder soltarla cuando se necesite. Y decía nuestro Señor Jesucristo que ellos decían eran ricos. Y sí es cierto, era una ciudad muy rica, muy efervesciente, comercios lúcidos. Y cuando se tiene dinero, mira que no se busca a Dios. Por eso les dice, tú que eres rico, dice la palabra, y no tengo necesidad de nada. ¿Sí conocen ricos que no tienen necesidad de Dios? Viven conforme quieren, ¿verdad? Haciendo su regalada gana, ¿verdad? Pero tarde que temprano viene el juicio de Dios. Dice la palabra, si Jehová no edifica la ciudad, en vano los que la construyen. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano los que están cuidándola. Entonces, si no hacemos nada que le demos la gloria y la honra a Dios, todo tarde que temprano se va ¿a qué? A caer, ¿verdad? Aún los sueños, los proyectos, los programas, todo lo que tengas en mente, si no está Jesucristo inmiscuido, mira que no vas a llegar más allá. ¿Sí? Tenemos que inmiscuir a Jesucristo en nuestra vida. Entonces ellos decían, y les dice el Señor Jesucristo unas cosas horribles. ¿Qué les dice? Desventurado, ¿verdad? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y de veras, los que no tienen a Jesucristo son esos. Y por eso usted no sienta nunca codicia, nunca sienta avaricia, nunca sienta necesidad de lo que tiene la gente impía. La gente impía, aunque tenga dinero, para nuestro Señor Jesucristo, si no tienen a Cristo, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por eso no tengas codicia de nada de ellos, ¿verdad? Y dice, el problema de esta iglesia es que se sentían autosuficientes, se sentían que no necesitaban a Jesús. Y ya sabemos que separados de nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Por eso es muy importante nuestra lectura bíblica, es muy importante nuestra oración, es muy importante que avancemos un poco más, como lo dije en la oración, que nos atrevamos a ir más allá. Está bien que ores por los tuyos, papá, mamá, hijos, pero ve un poco más, ora por el vecino, ora por la colonia, ora por la ciudad, ora por lo que ves, por las desgracias que ves en la televisión, ora por ello para que así pueda el Señor ver que alguien está allí en la trinchera, alguien está siendo vallado, hay una atalaya que está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra nuestro Señor? Le dice, ¿qué le encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Y le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dice a Abraham? Señor, las destruirás si habrá 50 justos. Y dice, no, si hay 45 no lo destruyo. Y así le fueron bajando, ¿verdad? Y al final no hubo nadie, solamente Lot, que fue el que salvó al Señor.
Pero es bueno interceder. Por eso Abraham fue riquísimo y por eso Abraham le dio todo, porque Abraham siempre estaba en la brecha intercediendo por aquellos pueblos paganos, ¿verdad? Vamos a ver Oseas 12:8. Oseas es uno de los profetas menores, para ver que la riqueza, si no tienes a Cristo Jesús, te trae una espiritualidad torcida, te trae una inconsistencia espiritual. Oseas está después de Daniel, para que entiendan. Después de Daniel, Oseas 12:8. Ahí relata la vida de la tribu de Efraín, que se hace de riquezas, y eso le trae una espiritualidad torcida. Qué bueno si tienes tus necesidades básicas cumplidas, si hay alimento en tu casa, si puedes pagar renta, colegiaturas. Es bueno, pero es mejor si tienes a Cristo Jesús. Dice la palabra que aprendamos a ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Que seamos fieles en lo poco para que nos pongan lo mucho. Si en lo poco que tenemos no le agradecemos a Dios, no nos va a poder dar lo mucho, ¿verdad? Porque en lo mucho nos vamos a perder. Ya tiene Oseas 12:8. Dice, Efraín es una de las tribus, dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, tu pecado ni pecado en todos mis trabajos. Mira que cuando eres rico, la peor de las tonterías es que tú midas el poder de Dios o la mano de Dios por tus riquezas, ¿verdad? Dice un gran hombre de Dios que realmente el termómetro para medir tu espiritualidad con Dios es el conocimiento de la palabra de Dios, no el que tengas o no tengas bienes. De hecho, los bienes se van a quedar aquí. Y dice la palabra, no tengas tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones vienen, minan y hurtan. Hazte tesoros en el cielo, ¿verdad? Por eso es muy importante meternos en la palabra de Dios, porque cuando tenemos riquezas nos olvidamos, ¿verdad? El mismo proverbista dice, 2 cosas te he demandado, Señor, no me las niegues, ¿verdad? Quita palabra mentirosa de mi boca, ¿verdad? No me des riquezas ni pobrezas, porque si me das riquezas, dice el proverbista, me olvidaré de quién es Jehová. Pero si me das pobrezas, me inclinarás a robar. Pues ni uno ni otro, ¿verdad? Debemos mejor agradecerle a todos, ser agradecidos con lo que tenemos. Tienes tu trabajo, agradecele a Dios para que Él te ponga en otro nuevo trabajo. Tienes tu negocio, agradecele a Dios para que Él te ponga un negocio mejor, ¿verdad? Tienes problemas, agradecele a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que nada más recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. A veces en lo malo es cuando purifica el corazón Dios de nuestras vidas, ¿sí? En lo malo es cuando Dios ve qué corazón le agradece, qué corazón le ama. Por eso en lo malo y en lo bueno hay que siempre agradecerle a Dios, para no caer en esa justicia de Dios, para que Dios no nos pueda llamar desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mire que Jehová y Dios mismo ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? A los de la Odisea los amaba, y el Señor lo único que quiere es que tengamos una comunión más profunda. ¿Sí me explico? Que le des un poco más de lo que le das siempre. Porque si no te vuelves conformista, te vuelves de un solo sentir, te vuelves a estancar en la palabra de Dios. Y lo que quiere el Señor es que despiertes, que te sacudan a veces hasta los problemas, para que puedas ser aquel intercesor, para que puedas ser aquel que tenga su comunión con Dios y puedas tú orar y pedirle a Dios por todo aquello malo que veas, ¿verdad? Y así con los de la Odisea, el Señor lo que quería era una comunión más profunda, y les da una oportunidad, dice la palabra de Dios, ahí otra vez Apocalipsis, ¿ve usted? Apocalipsis, donde estábamos, Apocalipsis 3, porque les da una oportunidad, y dice el Señor, arrepiéntete, ¿verdad? Sé celoso y arrepiéntete. Se lo dice ahí en el versículo, dice, sé celoso y arrepiéntete en el versículo 19, ¿verdad? Les da una oportunidad. Yo reprendo y castigo a los que me aman, ¿verdad? Así es que cuando recibamos castigo, sintámoslo de Dios, ¿verdad?
Y dice más adelante que yo te aconsejo que compres oro refinado en el versículo 18, ¿verdad? Oro refinado, vestiduras blancas y colirio, ¿verdad? ¿Por qué oro refinado en fuego? Porque es un oro que tú lo recibes ya refinado, puro, glorificado en Cristo Jesús. Por eso tú cuando le das la gloria por lo poco que tienes, te pone en lo mucho el Señor. Las riquezas son buenas delante de Dios, pero estando Dios inmiscuido en las riquezas. Si vienen las riquezas y al único que hacemos a un lado a Dios, mira que nos perdemos, ¿verdad? Tú y yo nos perdemos si viene el dinero. Por eso hay que aprender siempre a darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que todos los sedientos, venid a las aguas y bebed, dice ahí en Isaías, ¿verdad? Y dice que si no tienen dinero, venid, comed y comprar sin dinero, ¿verdad? Vino y leche. Y a veces nosotros cuando tenemos dinero, muchos cristianos conocen la palabra de Dios, a veces gastan en cosas. Por eso dice la palabra de Dios que pedimos para nuestros deleites personales. Hay que saber, hay que ser inteligente para pedir. Busca ahí Isaías 51 del 1 al 3 para que veamos. Isaías 51, 1, 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad y comed vino y leche, dice la palabra de Dios. Isaías 55, del 1 al 3, dice, ¿ya lo tiene? Isaías 55, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Para qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y más adelante dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes ¿de quién? De David, ¿verdad? Y también en la palabra nos dice, fíjense bien lo que es el oro con el Señor. Dice en una parábola que el reino de los cielos es comparado a aquel que va y vende un terreno y encuentra un tesoro. Y es tan grande su amor por ese tesoro que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Sí? Y es muy importante. ¿Cuál es el tesoro? Es este. ¿Sí? Entonces tienes que dejar todo. Por eso Pablo ahora lo entiende. Pablo decía, Jesús es mi todo en todo, y todo lo que tengo es basura. Todo lo que tengo es basura. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Mateo 13, 44, donde nos habla sobre esta parábola muy bonita. Y aquí debes de aprender mucho, que si ya tienes el tesoro que es la palabra de Dios, ya no te tiene que mover nada del mundo. Tienes que dejar absolutamente todas las cosas del mundo. Lo único que te pueda causar placer y pasión es la santísima palabra de Dios. Mateo 13, 44. ¿Sí lo tienes? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es el tesoro? La palabra de Dios. Ya tienes la palabra de Dios. No necesitas nada del mundo. Tienes que aborrecer el mundo, tienes que dejar el mundo y tienes que amar apasionadamente la palabra de Dios. Para eso tienes que leerla. Si no la lees, muy difícilmente que Dios pueda obrar en tu vida. Por eso yo aquí siempre te diré, tienes que leer la palabra de Dios. Esto no es por ósmosis, esto no se transmite así nomás por un rozamiento de piel o algo, un abrazo, una oración. La oración es buena, pero es mejor que tú leas la palabra de Dios. Y más adelante dice, sé celoso y arrepiéntete. Ser celoso ya lo vimos en la oración, tener pasión por las cosas de Dios, ¿verdad? Estar con los hijos a cada ratito platicándoles de la palabra de Dios. Por eso los judíos son muy inteligentes. Ellos le predican a sus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. Tienen la palabra ahí en su casa, ¿verdad? Y es bueno porque así los niños crecen con un amor y con un temor hacia la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que Dios castiga a los que me aman. ¿Usted la ha castigado Dios? Amén. Sí, y porque nos ama. Usted tiene hijos, usted los castiga, de vez en cuando le da sus nalgadas y no por eso no los deja de amar. Usted los ama. Así el Señor a veces permite que suframos, a veces permite el Señor que tengamos problemas porque nos ama. Y Él quiere que volteemos los ojos hacia Él y que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza. Dice, encomienda tu camino a Jehová, ¿verdad? Encomienda tu camino a Jehová, confía en Él, que Él, ¿qué? Él hará. ¿Sí? Y a veces hay cosas que no podemos descifrar su actitud de nuestro Señor, pero dice la palabra que todo obra para bien para sus hijos. Tarde que temprano, obra para bien. ¿Sí? Hay muchas historias en la Biblia. ¿Se acuerda de José el soñador? Cómo lo quisieron matar sus hermanos, cómo lo vendieron, fue esclavo, la esposa de Potifar lo engañó, lo acusó falsamente, se fue a la cárcel, en la cárcel sufrió, le reveló el panadero, el copero, pasaron, no sé, como 12 años, pero el último que dijo José, todo obró para bien, ¿verdad? Todo lo hizo Dios para salvar al pueblo. Así que nunca te quejes de Dios. Hoy lo vamos a ver en la cena del Señor, en el perdón. Vamos a entender varias cosas para pedirle perdón a Dios, ¿sí? Entonces debemos de aceptar todo de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Entonces todo obra para bien. Nada más que a veces no entendemos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. A veces no hay dinero en el bolsillo y nos enojamos con Dios. Miren, a veces mucha gente no viene a la iglesia. Son religiosos, piensan que ya con venir ya el cielo se va a abrir y va a haber dinero, y va a haber prosperidad. Mentira. Yo estoy seguro que los que no vienen están más atemorizados que antes. Y a veces el Satanás los llena de vergüenza, de miedos, y muchos de ellos no vienen por vergüenza. Por eso cuando vengan, usted recíbalos bien, no los enjuicie, porque eso es lo que más van a ver. Ya ves, te fue mal porque dejaste. No. Que vengan, que se reconcilien. Dice la palabra, sé celoso, ¿qué? Y arrepiéntete. ¿Sí? Ser celoso es volver a tomar las cosas de Dios, pero con anhelo. Celoso es que siempre leas la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Celoso es que tengas oración en tu vida. Celoso es que dependas de Dios. Que te levantes todos los días, Señor, guarda mi entrada, mi salida, bendice mi camino, Señor, prospérame en el nombre de Cristo Jesús. Ese es ser celoso. Dice la palabra que a veces los hijos del diablo son más sagaces. Tienes familia que por ejemplo ahorita adoraron a los muertos y ponen una santa de ofrenda y le echan más ganas a una cosa que no existe, invocando al diablo, pero le echan más ganas. Tú a veces no quiero que vengas desganado, que vengas con fe, que vengas aquí con enjundia y diciendo, Señor, tú vas a levantarme. Dice Pablo, estaremos derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Dice que Él nos levanta. El justo cae 7 veces, pero Él siempre nos levanta. Vamos a ver Proverbios 3, del 11 al 12, para ver cómo Jesús al que castiga ama. Proverbios 3. Vamos a ver el versículo 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Usted quiere a sus hijos? Usted los ha castigado. Usted les ha dado sus nalgadas. Unos no entienden, otros pues más o menos. Pero usted los castiga y los reprende porque los ama, ¿verdad? Igual así nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ser celoso, veamos ahí en Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 8. Es para usted entender el celo de Dios ahorita. Zacarías 8, del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Zacarías 8, del 1 al 2. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ser celoso es
excesivamente posesivo en relación con algo en lo que tú crees. Entonces, si ser celoso es poseer exageradamente algo en lo que tú crees, ¿qué significa? Que no te tienes que despegar de su palabra, de noche y de día continuamente. Como dice la palabra, que el Salmo 1, que tu delicia será la palabra de Dios, en ella meditarás de día y noche, y entonces serás como el árbol plantado junto a las aguas, y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Por eso, ser celoso, dice Zacarías 8, del 1 al 2, dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira le celé. Y ahí viene, si usted lee en su casa todo el versículo 8, todo el capítulo 8, ahí vienen tantas bendiciones que tiene Dios por el celo. O sea, si tú amas y adoras a Dios y te metes en comunión con Él y lees la palabra y oras y buscas su infinito, Dios en su celo te bendice. Amén. Dios en su celo te levanta. Dios en tu celo hace cosas maravillosas en tu vida. Pero tiene que ver esa desbordante pasión para las cosas de Dios en tu vida, lo tiene que ver Dios. Ahora busca ahí en Isaías 9, vemos también el celo del Señor, como ahí nos profetiza la venida del Mesías en una forma preciosa. Isaías 9, y ese es el celo del Señor. El celo del Señor es mandar a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Dice Isaías 9, del 6 al 7. ¿Ya lo tenemos? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. El celo de Dios por bendecirnos trajo a su Hijo. Él sabía que no había perdón de pecados salvo su Hijo, una sangre pura sin pecado, viniéndola a entregar por nosotros. Amén. Por eso es muy importante ver, si ese celo tiene Jesús por nosotros, nosotros tenemos que corresponder con un celo igual, ¿sí? Tenemos que amar desbordantemente la palabra de Dios. Y luego viene la bendición: arrepiéntete, ¿verdad? Recuerda de dónde has caído. ¿Sí se recuerda su vida en pecado? ¿De dónde nos sacó el Señor? Dice que a unos los sacó de la basura, del muladar, ¿verdad? Nos perdonó tanta inmundicia. Dice, acuérdate de dónde has caído. Y dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Esto, que tú seas bendición a otra gente y que puedas traer a los pies de Cristo a un alma arrepentida, ¿verdad? Y dice, si no, quitaré mi luz. O sea, el Señor, si no lo buscas, dice la palabra, que si tú abandonas al Señor, Él te abandonará. Él te abandonará. Por eso es muy importante buscar siempre a Dios. Él está presto. Él está presto. Y ya más adelante ahí en Apocalipsis dice, y el que logre hacer esto, va a vencer. ¿Sí? O sea, si tú te intercedes, si tú sigues adelante, más adelante, si te arrepientes, entonces vencerás, ¿verdad? ¿Por qué arrepentirse? Dice la palabra de Dios que el que se arrepiente, porque el reino de los cielos sea que acercado, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice también arrepentidos y convertidos. Y más adelante dice arrepentidos y bautícese cada uno. Y más adelante dice arrepentidos para recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que arrepentirnos. Dice que Él está ahí, Él quiere cenar contigo. Tienes que invitarlo a tu corazón. Tienes que invitarlo a tu corazón. Esa palabra no nada más es para los que al principio hacen su confesión ante Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, ¿no? Es también para nosotros, porque tenemos derecho nosotros a reconciliarnos con Dios, a volver a retomar el pacto que hicimos con Dios, a volver a pedirle a Dios que nos levante, ¿verdad? Si nos sentimos apachurrados, desanimados,
Por eso también podemos decirle al Señor, ven Señor Jesús, ven a mi corazón, ¿verdad? Esa es la gran bendición, esa es la gran bendición. Vuelva usted a Apocalipsis para terminar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira qué palabra tan bonita, ¿verdad? Qué palabra tan bonita. Dice el libro de Juan que el que ama, el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Señor lo que quiere es que tú le demuestres o que tú le abras tu debilidad. Y entonces el Señor hará prodigios y maravillas en tu vida. Por eso es muy importante el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Andabas torcido y te enderezas y dices, Señor, ahora por aquí es. Pero dependes de Él, siempre, continuamente. El diablo está, dice la palabra, como león rugiente. Y a cada ratito te estás echando. Dejas de leer la Biblia un día y ahí está el diablo. Y se mete en ira, contienda, pleito, división, y hay problemas en la familia. Y entonces se te va esa vida abundante, se te va la paz, se te van muchas cosas. Por eso es muy importante el arrepentimiento. ¿Nosotros nos tenemos que arrepentir? Claro. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón? Siempre. 7 veces. ¿Verdad? Un día Pedro decía, ¿cuántas? 70 veces 7 es un infinito. Nosotros continuamente. Lo que sí es importante es no dejar bajar el sol. Porque si no te arrepientes ese día, el diablo levanta decretos sobre tu vida. Y le dice, esta alma no se arrepintió, esta es mía, y te empiezas a echar el diablo. Y cuando te arrepientes, se abren los cielos, vienen ángeles, acampan alrededor tuyo, y empieza otra Dios tu obra. Y mira la gran bendición. Dice ahí en Apocalipsis, el versículo 21, estamos 3:21, ¿verdad? Sí. Dice que el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué vencer? Porque siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos. ¿Cómo los vences? Con la palabra de Dios, con la comunión de Dios. Los vences con tu fe, amén. Siempre está ahí las armas de tu milicia, ¿verdad? Tu fe, el apresto del Evangelio, el Espíritu, la espada, que es la palabra de Dios. Y entonces empiezas a vencer. Y dice la palabra que te va a hacer socio del reino. Te va a invitar al trono. Donde Jesucristo está en el tercer cielo, en el trono, sentado junto al Padre. Y dice que si tú vences, te vas a venir con Él. Te haces socio del reino. Y ahí en Apocalipsis dice, te dará de comer del árbol de la vida, te dará la corona de vida, te dará el maná escogido, dice más, te dará autoridad sobre naciones. Yo siempre le digo a la gente que la autoridad la tienes ante mucha gente si lees Biblia. Si no lees Biblia, mira, ni el perro te obedece. Pero cuando lees Biblia, los hijos te obedecen. Tienes gracia delante de la gente. Dice que no te hará frente a nadie en toda tu vida, sino que como estuvo Moisés con Dios con Moisés, así estará contigo, amén. Pero la autoridad te da la palabra. Si no lees Biblia, hasta te orinan los perros, dice un pastor. Tenemos que leer Biblia. Y dice que te dará vestiduras blancas y no borrará tu nombre del libro de la vida. Te hará columna del templo de Dios y te pondrá un nuevo nombre y te invitará a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es esa ciudad gloriosa en el reino eterno, donde no habrá lloro ni crujir, donde no habrá lágrimas, donde no habrá hambre ni sed, donde no habrá ni sol ni luna, porque todo lo será tu Dios, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que vencer. Para terminar, quiero decirte que si te crees autosuficiente en algo, si te crees muy inteligente, si tienes todo y te has apartado de Dios, hoy es el día para que nos reconciliemos con Dios, ¿sí? Nada, nunca vas a poder conocer a Dios, ¿sí? Por eso la autosuficiencia te trae arrogancia, la arrogancia te trae orgullo, el orgullo te trae soberbia. Y aunque tú pienses que Dios está contigo porque no te falta nada, dice la palabra que entonces eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso, cuando seas autosuficiente, ríndete delante de Dios. Dale gracias por lo que te ha dado.
dale gracias, alábalo, bendícelo. Y te voy diciendo unas verdades. No des valor a los éxitos del mundo. Esos no sirven para Dios. No confíes en las riquezas de este mundo. Dice la palabra, reconoce que los bienes de este mundo no tienen valor en el cielo. No te vas a poder llevar nada. Encueradito llegamos, dice Pablo, encueradito nos vamos. Dice también, retoma el valor espiritual de la palabra y no te apartes de ella. Yo te pregunto, ¿has memorizado versículos bíblicos? ¿Has aprendido más de la palabra? Si dices en ti que no, entonces hay un problema, hay un conflicto de comunión con Dios. A Dios le tienes que dar un poco más, si no, no hay éxito. Y otra cosa dice, no adoptes el pensar de este mundo y sus conductas, ¿sí? Yo les puse, por ejemplo, en el Face, les mando a los jóvenes, el joven bebe porque todos beben alcohol, el joven fuma porque todos fuman, el joven tiene un idioma o un lenguaje horrible porque así hablan todos. Entonces yo les digo, hay que ser diferentes. En Cristo Jesús un joven cuida su virginidad, cosa que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, ¿verdad? Un joven se aparta de todo eso. ¿Por qué? Porque ama a Jesucristo. ¿Quién lo va a defender? El Señor. Amén. Amén. Y por último dice, evita la tibieza en tu fe. Mira, tibieza en tu fe. Si no has aprendido versículos bíblicos, hay tibieza en tu fe. Si no has leído tu palabra, hay tibieza. Y así no puedes motivar a Dios para que te bendiga grandemente. Por misericordia, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolonga mi misericordia. Si no te ha pasado nada, es por la misericordia de Dios. No es porque tú hayas querido o estés arrebatando el reino de los cielos. No, es por la misericordia de Dios. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios sobre poderosamente en tu vida? Búscalo grandemente en la palabra de Dios. Y entonces verás los cielos abiertos. Por último, vamos a arrepentirnos, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos traiga un espíritu de redargüimiento, ¿verdad? No podemos estar jugando con las cosas de Dios. Esto es para enriquecernos cada día más y más. No porque seas cristiano, soy cristiano y tengas una Biblia grande y bonita y sepas cantarle a Dios y seas integrante de una iglesia, digas ya estuvo. No, Dios quiere más de ti. Si Él dio su vida por ti, tú a veces no le puedes dar un poco más de lectura bíblica, un poco más de tiempo de devoción. Y si estás sufriendo por algo ahorita algo, pídele perdón a Dios y alábalo y bendícelo. Dile, Señor, adelante. Dice Pablo decía, no entres a Jerusalén, te van a atar, te van a golpear, y no importa, hasta mi vida estoy presto para darla. Nosotros, nadie nos amenaza en nuestra vida. Y ni así podemos aumentar más, ¿verdad? Vamos a arrepentirnos para entrar en comunión más con Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, le vamos a acompañar a... ¿Cómo se llama tu nombre? Marlene, ¿verdad? Y el principio para empezar en el cristianismo es aceptar que somos pecadores, ¿sí? Que la regamos, ¿verdad? La hemos regado en una forma, en otra forma. Pedirle a Dios perdón. Después de eso, dice la palabra Pablo que la palabra que predicamos, ¿cuál es? Que si confesares que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que al tercer día resucitó de los muertos, entonces ¿qué serás? Salvo. Y Dios te perdona los pecados y puedes tener una vida eterna con Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a acompañar con mi hermanita, ¿no? Y haces esta oración, me sigues por favor, y repite: Padre, en este día, hoy reconozco que he pecado, hoy te pido perdón y te pido que vengas a mi corazón, límpiame y purifícame, porque yo creo con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, y con mi corazón yo reconozco que al tercer día resucitaste. Aquí estoy, Señor. Ven a mi vida, gobierna mi vida. Te la entrego hoy en el nombre
de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Y ahora vamos a orar para que esta palabra fluya en nuestras vidas. Hoy, Padre, te damos las gracias si hemos creído que somos autosuficientes, Padre. Si no hemos tenido necesidad de nada y no te hemos buscado, Padre, perdónanos. Hoy queremos reconocer que lo que tenemos, aún lo que vestimos, nuestros zapatos, todo te pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo. Hoy perdónanos, Señor, si no ha habido una comunión contigo, Señor. Perdónanos si hemos torcido esa comunión contigo, si hemos dejado de leer la Biblia, si nuestra oración ha sido raquítica, nuestra comunión contigo ha sido muy débil, muy esporádica, Señor. Hoy te pedimos que venga fuego a nuestra vida, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, manda tu Espíritu Santo para que encienda nuestros corazones, Padre. Queremos darte no nada más la lectura bíblica, queremos darte no nada más una oración más grande, queremos darte no nada más una intercesión poderosa, sino queremos darte todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia, Padre, donde seamos lo más perfecta que se pueda, Señor, donde verdad busquemos de ti día y noche. Te necesitamos, Señor Jesús. Nosotros no podemos, solos no podemos, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Si ha habido un pequeño desliz, Señor, hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos y queremos retomar ese nuevo pacto, queremos retomar, Señor, esa nueva propuesta de buscarte, Señor. Ayúdanos a memorizar tu palabra, ayúdanos a que sea un deleite, Señor. Ayúdanos a que tengamos un celo por las cosas santas tuyas, Señor. Oh Padre, te amamos y te adoramos. Ahora sí, cerrados los ojos, adore a Dios con todo su corazón. Adórelo. Practique las lágrimas. Usted nunca va a poder hacer nada por usted mismo. Solo Dios puede exaltarlo. Solo Dios puede transformarlo de gloria en gloria. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y me lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Oh, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Oh,
Señor, perdónanos, Padre. culpa mía. Retomamos el pacto, Señor. Queremos ser mejores cristianos, Señor. Ayúdanos a luchar con aquello que batallamos día a día, Señor. Esa flojera espiritual la desechamos, esa cobardía. Queremos ser cristianos de primera, Señor. Queremos ser unos hijos tuyos, Padre. Oh, Señor, aquí estamos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Las heridas de tus manos en tus pies. Las heridas que pecando provoqué. Te amamos. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado mi maldad. Déjame besar las heridas de tus manos y tus pies. Las heridas que pecado provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Oh, gracias, Señor, porque nos reconcilias, porque nos lavas, nos purificas, nos limpias. Oh, Señor, qué glorioso es pedirte perdón, Señor. Tú solo conoces nuestro caminar, Señor, y sabes dónde flaqueamos, Señor. Ayúdanos, perfecciona esas debilidades, Señor. Bien. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué bonito es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Qué bonito es retomar, ¿verdad? Pedro lo negó y Dios lo perdonó, ¿verdad? Y Dios lo restauró, ¿verdad? Y parte del perdón es la cena del Señor, ¿sí? La cena del Señor, la Pascua es una fiesta y es parte de que el pueblo sintió el perdón de Dios y los rescató y los levantó. Les dio libertad y les dio prosperidad. Acompáñame a Colosenses, vamos a ver Colosenses 1, del 10 al 14, para experimentar y leer sobre el perdón de Dios. Colosenses 1, del 10 al 14. Colosenses 1, del 10 al 14. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: para que andéis como digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de tinieblas, al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Parte de la cena del Señor, de la Pascua, es sentir el perdón de Dios, ¿sí? Sentirnos perdonados. No hay que darle cabida al demonio. El demonio viene y nos está señalando, nos está acusando, nos está condenando.
Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo. ¿Usted está en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación, ¿verdad? Para los que estamos en el Espíritu y no andamos en la carne. Hay que reprender las obras de la carne, las obras del mundo en nuestra vida. Hay que estar llenos de la presencia de Dios. Y también nos trae libertad el Señor. Vamos a ver Isaías 61:1. Isaías 61:1. Dice que Él viene a proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61:1. Siéntase usted libre en Cristo Jesús. Es muy importante, dice la palabra que así si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos que apertura a cárcel. El Señor viene a libertarnos, ¿verdad? A veces no estaremos encerrados en una cárcel, pero puede haber muchos de nosotros que estamos encerrados en nuestros afanes, en nuestros celos, en la ira. Y hoy Dios proclama libertad, ¿verdad? ¿No le da gusto? Y la prosperidad, vamos a ver Lucas 11, del 9 al 11. Usted tiene que ser próspero, amén. Lucas 11, ahorita lo voy a explicar y se va a ir convencido por qué tiene usted que ser próspero. Lucas 11. Acuérdense que la semana pasada hablamos de prosperidad divina. No está en usted, no está en que se consigan nuevos trabajos o esté pensando en unos fraudes o algo, no, está en el poder de Dios. 11, del 9 al 11, dice la palabra: y yo os digo que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice el 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Mire, entiéndame, véame, la prosperidad viene de la paternidad que usted siente. ¿Usted es hijo de Dios? Si usted, siendo malo, le da buenas cosas a sus hijos, ¿cree que el Padre Celestial le dará cosas malas a usted? Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Manada mía, no temas, me ha placido daros el reino. Lo que pasa es que a veces nosotros pedimos limitadamente. Nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, el dueño del universo. A Él no le duele nada, ¿sí? Pero tenemos que buscarlo con pasión, ¿sí? El Señor ve ahí, y el Señor también tiene sus consentidos. El Señor también, porque nosotros también, no nos hagamos, sabemos qué hijo está mejor y qué hijo anda mal, ¿sí? Y aunque queremos a la oveja perdida, pero al hijo que está bien, le damos todo, ¿verdad? Por eso Él también ve quién ama. Dice: yo amo a los que me aman, ¿verdad? Y a los que temprano me buscan. Por eso hay que amarlo mucho. A Él no lo podemos engañar. Tú puedes venir a la iglesia muchos años, pero a Él le demuestras solamente que le amas. Entonces, para tomar la cena del Señor, vamos a obtener lo del perdón, ¿verdad? Ahora también quiero decirles algo sobre el perdón. El perdón, hay 3 facetas en el perdón. Primero que tenemos que hacerlo, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay mucha condenación, hay mucho pasado que todavía no olvidamos. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos, borrar nuestras iniquidades. Dice la palabra que Dios las aleja como está el norte del sur y el oriente del poniente, las mete en el océano, hasta el fondo del océano, y ella no se acuerda si son rojos como el carmesí, los vuelve blancos como la lana. O sea,
Dios ya nos perdonó, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Y la primera faceta del perdón es perdonarnos nosotros mismos. Sí, fuimos lo peor, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Segundo, tenemos que perdonar a Dios. ¿Por qué perdonar a Dios? Porque a veces somos iracundos, somos necios, negligentes y nos enojamos con Dios. Porque Dios no nos ha contestado, porque Dios no ha hecho esto, porque hay que pedir perdón porque hemos obrado mal delante de Dios. Él es Dios. Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Somos su jardín. Y Él puede hacer con su jardín lo que Él quiera. Por eso es muy importante pedirle perdón a Dios. Porque nos hemos quejado. En nuestra vida, desde que recibimos a Cristo Jesús, queja sobre queja sobre queja. Hay que amarlo, adorarlo, bendecirlo. Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Y la tercera persona, hay que perdonar a aquel familiar o a aquella persona extraña que nos ha herido. Hay que perdonar. Dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por los que nos ultrajan y nos maldicen. Tenemos que hacer bien a aquellos que nos hacen mal. A ese es Dios. Y si tú lo haces, galardón tienes en el cielo. Amén. Entonces vamos a poner una alabanza. 2 minutos. Y póngase cuentas, ya sea que con usted mismo, perdónese usted mismo. Perdone a Dios si se ha quejado mucho. Y si le han hecho algo y hasta ha dejado de hablarle a cierta gente, pida perdón. Pida perdón. Si no puede amar a sus enemigos, ame a sus enemigos. Ahora, usted no puede, claro que no puede, ni yo puedo, pero el Espíritu Santo sí nos puede ayudar. Amén. Cierre sus ojos y tiene usted estos minutos para ponerse a cuentas, para tomar los sagrados elementos de la Santa Cena y no tomar la cena indignamente, tomarla gloriosamente, tomarla perdonados, tomarlos revestidos de nuestro Señor Jesucristo, tomar la cena con poder, porque algo grande viene. Amén. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia da a mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy hemos reconocido, Señor, que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y eso lo hacemos, Padre. Recibimos nuestro perdón. Ya no hay ninguna condenación en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, queremos pedirte perdón a ti por tanta queja, tanta inconsistencia, Señor. Hoy, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque, aunque no nos conteste, Señor, decía el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en el corral, no haya producto en la vid, aunque la higuera no florezca, aunque no haya dinero, no haya trabajo, aunque no haya sanidad, aunque no haya nada, Señor, con todo nos gloriaremos en Jehová. Gracias, Señor. Gracias porque hay aliento de vida, hay una esperanza, hay aliento, Señor. Gracias, Padre. Y también hemos aprendido, Señor, a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y también hemos perdonado si hemos pedido perdón si nosotros somos los ofensores. Señor, gracias porque tu Espíritu está en este lugar y tú limpias nuestros corazones. Oh, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen a repartir los alimentos. Y mientras reparten los alimentos, quiero que busque Marcos 11, del 25 al 26, si es tan amable. Marcos 11, del 25 al 26. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, dice la palabra de Dios, y cuando estés orando, dice que perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es muy importante ponernos a cuentas. Ya nos pusimos a cuentas, tomamos los elementos y vamos a darle proceso a tomar la Santa Cena. Dice la palabra que lo hagamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy leemos la palabra. ¿Ya todos tienen los elementos? Vamos a esperar que termine. Les voy a leer un poco detalles de la última cena. Escuche usted, dice: llegó el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no las comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, tomamos el pan, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan de nuestro Señor.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que vosotros se derrama. Hacé aquí la mano de que la entrega está conmigo en la mesa. Tomemos la copa y beberemos su sangre del Señor. Y asimismo, Señor, te damos las gracias porque hacemos la Santa Cena recordando tu venida, el compromiso que tienes para venir por tu iglesia, Señor. Y decimos, como decía al final Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven. Ayúdanos a hacer una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia unida, una iglesia que esté ataviada como esa esposa que te espera, Señor. Bendice este lugar, Padre. Bendícenos a todos y que verdaderamente cada mes podamos ser mejores cristianos. Padre, te damos las gracias porque eres bueno y queremos adorarte con todo nuestro corazón. Adore a Dios, cierre sus ojos, adore a Dios y dele gracias porque esperamos su venida de Él. Los tiempos están afuera, las señales ahí están, no me dejan mentir. El Señor se acerca. Busquémoslo a Él y a su reino. ¿Quién es de Dios? Oh,